Saludos. En esta ocasión abordaremos una introducción al diseño de procesos, etc. Ok. Independientemente, ya sea diseño de bienes y servicios, cualquier institución, empresa, busca dar sus servicios y productos con la excelente calidad. Veamos el siguiente caso. Acompáñenme por favor al capítulo 5, diseño de bienes y servicios, del capítulo D del libro de planeación de instalación de principios de administración de operaciones de Render Heiser. Okay. Veamos el siguiente caso. La estrategia de producto proporciona una ventaja competitiva en Regal Marine. Perfil global de una compañía Regal Marine. A 40 años de haber sido fundada por el agricultor de papas Paul Cook, Regal Marine se ha convertido en una fuerza importante en las aguas del mundo. Regal, el tercer constructor de botes más grandes del mundo, por ventas globales, exporta a 30 países que incluye Rusia y China. Casi un tercio de sus ventas se realiza fuera de Estados Unidos. El diseño del producto resulta crítico en el tan competitivo negocio de los botes de placer. Nos mantenemos en contacto con nuestros clientes y respondemos al mercado, dice Cook. Solo este año hemos introducido 6 nuevos modelos. En definitiva, diría que estamos en el extremo más dinámico del espectro. Con el cambio en los gustos del consumidor, además de la variación de los materiales y una ingeniería marina que busca la mejora continua, la función del diseño está bajo una precisión constante. A esto se suma también el aspecto de la competitividad en costos y la necesidad de proporcionar buen valor a los clientes. Aquí podemos ver que para diseñar el producto se ocupa un sistema CAD-CAM para diseñar la cubierta contra la lluvia de un nuevo producto. Okay. También la cabina suspendida mediante escruas de techo se termina antes de ser transportada. Como un par de ejemplos, y que esa empresa está certificada con la ISO 9001. Okay. En consecuencia, Regal Marine es un usuario frecuente del diseño asistido por computadoras CAD. Los nuevos diseños cobran vida en el sistema CAD de 3 dimensiones de Regal, que se tomó prestado en la industria automotriz. La meta de los arquitectos navales de Regal es continuar disminuyendo el tiempo que va desde el concepto del prototipo y hasta producción. El sofisticado sistema CAD no solo ha reducido el tiempo de desarrollo del producto, sino también los problemas relacionados con las herramientas y la producción, lo que resulta en un producto superior. Todos los productos de Regal, desde sus botes de $14,000 y 19 pies de eslora hasta el yate Sport de $50,000 y 52 pies de largo, siguen un proceso de producción semejante. Los cascos y cabinas se construyen a mano y por separado, rociando de 3 a 5 capas de laminado de fibra de vidrio entre moldes y preformados. Al endurecerse, el casco y la cabina se sacan del molde para formar la estructura inferior y superior del molde. Cuando llegan a la línea de ensamble se unen y se les agregan distintos componentes en cada estación de trabajo. Los componentes de madera recortados y la planta, mediante un sistema dirigido por computadora, se entregan en una estación de trabajo para instalarlos siguiendo un sistema justo a tiempo. Los motores, uno de los pocos componentes comprados, se instalan en otra estación. Entonces, se colocan las estructuras para los arneses del cableado eléctrico construidos y equipados en la planta. El departamento interno de tapicería entrega asientos, camas, tableros, instrumentos y otros componentes acoginados. Por último, se colocan los elementos cromados y el bote se envía al tanque de pruebas de Regal, donde se realiza la inspección de hermeticidad medida del sistema. Aquí podemos ver parte del proceso de la construcción de los botes. Okay. Bueno, independientemente del producto, cualquier compañía busca que sus procesos sean lo más rápido posible, así como vimos en este caso, desde el diseño del prototipo hasta la producción, que sea lo más rápido posible ese tiempo. Para ello se auxilian de software, etcétera, y otros métodos de producción. Por ejemplo, aquí también vimos el justo a tiempo. ¿Va? Eso reduce el costo en inventario. Pero en sí, ¿qué es lo que buscamos al diseñar procesos? Antes tenemos que hacer un par de preguntas. ¿Cuánto producir? Bueno, eso depende
de mercadotecnia, ventas, clientes del producto. Para ello se toma decisiones del tamaño de lote a producir, cuándo hacerlo. Eso más que todo tiene que ver con la estacionalidad de las ventas del producto. Por ejemplo, si es un arbolito de Navidad, por lo menos hacerlo antes de las ventas. O si se hace todo el año, hay que tener en cuenta que eso se va a almacenar. Para ello nos acompañamos de un programa de producción, el cual es sumamente útil, un MRP. Y otra pregunta que nos hacemos es cuánto tiempo se prolongará la producción, por cuánto tiempo hacerlo. Claro, para ello depende del tiempo de producción para cada ítem, de la capacidad de la planta, entre otros. Para ello, como les dije, depende de la mercadotecnia, las ventas, los clientes, la rotación del producto, los volúmenes de producción, las tendencias, la predictibilidad, las demandas futuras, etc. Y con eso nosotros seleccionamos la elección de máquinas, la cantidad de máquinas que se va a ocupar, el equipo de manejo de materiales, el tamaño del edificio. Todo eso es lo que nosotros tomamos en cuenta del diseño del proceso. Okay. Bueno, antes de hablar del pronóstico de la demanda, es necesario hablar del producto. Para ello quiero que me acompañen en la página 158 a que entendamos un concepto sumamente clave: los ciclos de vida del producto. Así como los seres humanos que nacen, viven y mueren, los productos también. Si no, pensemos en las máquinas de escribir, en las manuales, en las que ocupaban nuestros padres, nuestros abuelos, las secretarias de antes. Hoy ese producto ya no se produce, ya está muerto. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo escribe a través de su computador, de su laptop, ya no es necesario. Así, por ejemplo, los televisores de blanco y negro, aquellos con transistor, ¿va? Entonces ya no están, porque hoy ya tenemos pantallas con definición 4K, 8K, LED, etcétera, mucho más modernos. Y así pudiera continuar hablando de diferentes productos. Por ejemplo, hoy las grabadoras, inclusive algunas cámaras, ya no están, porque hoy desde su celular se puede hacer todo eso. Y esto va a seguir a lo largo del tiempo. Algunos productos ya no van a existir, otros van a reinventarse, y así. Recordemos que estamos en una sociedad cambiante y depende de los cambios de la sociedad. Para ello, los productos también se dividen en 4 fases: introducción, crecimiento, madurez y declinación. Por ejemplo, y dependiendo de los productos puede ser en una cuestión de días o años o décadas, o algunos productos que nunca mueren, por ejemplo la Coca-Cola. Bueno, ya va a llegar su tiempo. Por ejemplo, cuestión de días, una camiseta alusiva a un concierto, ese puede ser en días. Meses, modas de temporadas, por ejemplo una camisola de una temporada del Madrid, por decir algo, que dependiendo cómo le vaya al Madrid en esa temporada, así se venden los productos, así se venden las camisetas. Por ejemplo, si pasa a octavos, a cuartos, a semifinales de las Champions, así se venden sus productos. Pero si tienen una pésima temporada, inclusive les queda camisetas porque nadie se las compra. Ese es un ejemplo de ciclo de vida. Por ejemplo, meses, modas de temporada, eso también se da en la ropa. Años, un videojuego, por ejemplo, Maiden de la NFL. O inclusive también depende de la consola. Por ejemplo, aquellos juegos que fueron para la Play 3, Play 4, tienen una duración de 3, 4, 5, inclusive hasta 10 años, por ahí, 8 años. O inclusive, por ejemplo, un videojuego, la FIFA, el ciclo de vida es año, porque cada año sacan un nuevo FIFA. O décadas, por ejemplo, los aviones, carros, computadoras, te duran más de 10 años.
Entonces, independientemente de la duración del ciclo, la tarea del administrador de operaciones es la misma: diseñar un sistema que ayude a introducir los nuevos productos con éxito, y si la función de operaciones no tiene un desempeño efectivo en esta fase, la empresa estará cargando perdedores, productos que no pueden fabricarse con eficiencia o quizá ni siquiera puedan producirse. Y aquí, por favor, acompáñenme y recordemos algunos productos que quizás no tuvieron tanto éxito. Por ejemplo, las gafas inteligentes de Google, o por ejemplo aviones que quisieron construirlos a gran escala y solamente uno o dos se produjeron. Por ejemplo, acompáñenme a ver un avión que solamente se produjo una vez y que lastimosamente por la guerra entre Rusia y Ucrania ya no existe, que es el Antonov. ¿Okay? El Antonov es el avión más grande del mundo. ¿Okay? Actualmente se ocupaba para carga, pero lastimosamente por la guerra entre Rusia y Ucrania, los rusos destruyeron el avioncito. Este avión estaba destinado para construirse en masa, pero solamente por las complicaciones del diseño, solamente se produjo uno. Claro, había otro en producción, pero ya no se siguió ya no le dieron continuidad. Así que en el mundo solo existía uno y ya no está, lastimosamente. Entonces, hay que tener en claro qué tan complejo es la producción del producto también. Veamos cuáles son las etapas del producto. Okay. Y dependiendo en qué etapa se encuentre, la estrategia del producto así va a ser, inclusive la estrategia de marketing. Cuando un producto nace, se están perfeccionando para el mercado, por ejemplo, versión 1, versión beta, versión alfa, igual que las técnicas de producción. Llegan a presentarse algunos gastos inusuales para investigación, desarrollo del producto, modificación o mejora del proceso y desarrollo del proveedor. Por ejemplo, cuando el iPhone comenzaba a introducirse, también se estaban definiendo las características que el público deseaba, al mismo tiempo que los administradores de operaciones se reunían para buscar las mejores técnicas de manufactura. Entonces, y eso lo podemos ver para cualquier producto que inicie. Se están perfeccionando todavía cuáles son las características que el producto quiere, que el cliente quiere, que el producto necesita. Luego, en la fase del crecimiento, el diseño del producto comienza a estabilizarse y es necesario hacer un pronóstico efectivo de los requerimientos de capacidad, y también quizás sea necesario agregar más capacidad o mejorar ya la existente. Okay. En este caso siempre se sigue gastando en desarrollar el producto, pero en esta fase lo que se busca es ya empezar a producir a gran escala, por decir algo. Ya los cambios que hay que hacerse al prototipo ya se tienen consolidados y ya se empieza a producir. Y se ajusta para el incremento de la demanda del producto. Eso es lo que importa en esta fase. Y en la fase de madurez, es decir, cuando ya tiene un mercado consolidado, los competidores ya se establecieron, entonces resulta apropiada la producción innovadora en gran volumen. Por ejemplo, la Coca-Cola, etc. También para lograr utilidades y participación en el mercado puede ser eficaz o necesaria la mejora en el control de costos, la reducción de las alternativas y la disminución en la línea de productos. En ese entonces, como se tiene bastante personalización, ya se quitan algunos modelos que no son muy rentables y solamente se dejan aquellos que la mayoría de clientes prefieren. Luego, en la fase de declinación, la administración tendrá que ser implacable con aquellos productos cuyo ciclo de vida está en la etapa final. Los productos que están muriendo suelen presentar poco atractivo para invertir recursos o talento administrativo, a menos que esos productos contribuyan de manera única a la reputación de la empresa o a su línea de productos y puedan venderse como una contribución inusualmente alta y su producción debe terminar. Por ejemplo, la máquina de escribir que les dije.
Hoy ya nadie te escribe en máquina de escribir. Por lo tanto, ese producto ya está muriendo, ya no se ocupa. Hay ciertos casos, como lo dice el texto, en que la empresa sabe que está perdiendo al producir, pero por imagen, por reputación lo sigue produciendo. Por ejemplo, algunos productos, recientemente el caso BlackBerry. El caso BlackBerry era una empresa que llegó a ser el top one en la fabricación de celulares, pero dado que sus competidores innovaron en modelos más recientes o con más características, lastimosamente el BlackBerry murió. ¿Okay? Y de hecho hubo unos tiempos en que la empresa seguía produciendo por reputación, aunque ya casi nadie te quería el BlackBerry. Hoy ese producto ya no existe y solamente se quedó esa empresa vendiendo su software, por decirlo algo. Entonces, cualquier empresa, cualquier producto puede enfrentar esas fases. Claro, algunos productos nunca mueren, pero eso depende, como les dije, de la demanda del cliente. Mientras haya varios clientes que lo quieran, el producto va a seguir en fabricación. Si ya no tiene ese producto, ya no cumple, ya no satisface la necesidad, o hay otro producto que satisface mejor esa necesidad, entonces eso alimenta de que el producto muera. Y como por ejemplo les dije lo de los Blackberries, los televisores a blanco y negro, y una infinidad de productos que podemos hablar. Okay. Una vez entendido, bueno, esa etapa de ciclo de vida, aquí por ejemplo, en este gráfico, nosotros podemos ver en el gráfico, en el eje Y, cómo son las ventas, el costo y el flujo de efectivo. Cuando se está introduciendo, el costo de desarrollo y producción es alto, pero los ingresos van creciendo. Son poquitos al inicio, pero van creciendo una vez los clientes lo quieran. Igual que el flujo de negativo. Al inicio tenemos un flujo de negativo, pero esperemos de que en los próximos años de madurez eso compense la pérdida en los primeros años. Una vez entendido ese concepto clave de ciclo de vida del producto, vamos a planificar las operaciones. Por ejemplo, si es un producto que está en alza, es obvio que la demanda va a ser mayor. O si es un producto constante, maduro, también así va. Pero si es un producto que se está muriendo, la producción cada vez va a ser menor. Por lo tanto, al planificar las operaciones, debemos establecer un programa de producción en el cual todos los recursos, hombres, maquinaria y materiales se coordinan para el máximo beneficio de la empresa. Básicamente, la función de la planificación de operaciones es asegurarse que todos los recursos necesarios para producir los artículos requeridos se encuentren en el lugar apropiado, en el momento apropiado y en las cantidades necesarias, y además que el desperdicio sea mínimo. Eso es lo que se busca en las operaciones. También hay que tomar decisiones sobre capacidad. Por ejemplo, si se tiene la capacidad requerida, para ello antes se planifica la capacidad de la planta que se quiera tener y se mide la capacidad. Para ello se hace toma de tiempos en cada de los procesos, se miden los cuellos de botella, etc. Y se pregunta qué tipo de capacidad hace falta. Recordemos que una empresa puede tener una infinidad de productos y cada uno de ellos tiene una demanda específica. Y el rol del planificador es qué producir, cuánto producir, etc. Todo ello jugando con la capacidad que la planta pueda tener. Para ello se juega entre expandir la producción y contraerla. También, por ejemplo, estrategias de expansión. ¿Cuáles son los factores que influyen? Tenemos factores ligados al diseño, tenemos la similitud
complejidad de los productos, calidad, capacidad, localización y otros aspectos, como los aspectos humanos, operativos y causas externas. En el eje Y tenemos el costo unitario y en el eje X la producción. Aquí hay un concepto sumamente claro, sumamente importante, las economías de escalas. Entre más se produzca, el costo se reduce. Y con respecto a la capacidad, nosotros podemos jugar respecto a la demanda. Recordemos que la demanda muchas veces tiene bastante incertidumbre, no se conoce a cabalidad. Entonces, respecto a los pronósticos que nosotros hagamos, nosotros podemos jugar 3 roles, que son estos. Tenemos una estrategia expansionista en la cual nosotros producimos más de lo que la demanda exige. Una demanda conservadora en la cual nosotros no nos pasamos de la demanda, de nuestros pronósticos de demanda. Nuestra capacidad va a ser mucho menor. Y tenemos una intermedia en la cual producimos cabal, la mitad, el promedio de la demanda. Con la expansionistas, dependiendo del producto, tenemos pros y contras. Algunos pros es, por ejemplo, si el producto se llega a vender, sobrepasa la demanda, entonces nosotros podemos hacerle frente y vender esos productos y tener margen de ganancia en esos productos. Pero ¿qué pasa si se vende menos del pronóstico que nosotros hemos hecho? Eso es pérdida para la empresa, productos obsoletos, etc. En la estrategia conservadora, nosotros nos cuidamos de esos productos obsoletos, aunque eso sí, que no podríamos suplir aquella demanda que podría incrementarse en el caso que la demanda se supere, por decirlo así, se incremente. Y aquí depende de cada planificador, de cada gerente, qué estrategia sigue. Veamos cuáles son las decisiones de la planificación de operaciones. Una vez que nosotros ya tenemos los requerimientos de productos, cuántas unidades deben de fabricarse, vemos los requerimientos de componentes, es decir, el número de unidades de cada componente. Para ello nos auxiliamos del MRP, los requerimientos de equipo, los requerimientos de personal y consolidamos el plan de operaciones. Aquí nos preguntamos si los recursos disponibles son suficientes para los requerimientos. Para ello tenemos diseño de procesos, los cuales determinan los tipos específicos, los tipos de equipo específicos requeridos para fabricar el producto, y el diseño de programas, el cual establece la cantidad de cada tipo de equipo necesario para cumplir el programa de producción. Esto es importante a la hora de diseñar la planta. También nosotros necesitamos, en primer lugar, determinar la cantidad de componentes que deben de producirse para cubrir el estimado de mercado. Aquí tomamos en cuenta los desperdicios que pueden generarse a la hora de producción y la holgura de rechazo. En segundo lugar, establecemos los requerimientos de equipo para cada operación, las fracciones del equipo, la eficiencia del equipo. Y en tercer lugar, combinamos los requerimientos de operación para obtener los requerimientos generales de equipo. Aquí vemos los problemas de asignación de máquinas, más que todo a la hora que tengamos varios productos. Con esto me despido. Acompáñenme al siguiente video en el cual veremos los distintos sistemas de producción. Muchas gracias.